Hola, muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Nuevamente, tengo el privilegio de saludarles. Les habla el pastor Osmin Hernández. Y aquí estamos nuevamente para compartir un estudio más de las Santas Escrituras. Mi objetivo es continuar compartiendo la palabra de Dios. Esperando llegar no solamente a los hermanos, sino a personas que sin duda son nuevos en el conocimiento de las Escrituras y esperando que sus corazones puedan ser tocados por la palabra. Mis estudios en realidad son más de investigación, pero con el propósito de que si eres nuevo en el conocimiento de las Escrituras, que tu corazón sea abierto a tu palabra y que puedas comprender si lo que comparto viene de Dios o no. Y si ya eres una persona con experiencia en la vida cristiana y has conocido al Señor Jesucristo, bueno, mi deseo es que confirmes lo que has creído y que compartas si así lo crees conveniente. Bueno, esta tarde nuestro estudio estará basado en un texto que viene a ser la continuación de lo que estudiamos la última vez. En la última ocasión estudiamos acerca si Pedro es el fundamento o no de la iglesia, si es Pedro o es Cristo. Bueno, hoy vamos a estudiar el siguiente versículo que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 19. Así que vamos a entrar de inmediato. El texto dice: y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Bien, perdonen que me interrumpí ahí por parar una llamada que me estaba entrando. Así que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien. Nuestro tema estamos titulándolo Las llaves del reino de Dios. En las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos declaraciones acerca de las llaves del reino de los cielos. El reino de Dios. Pero para hablar de ello, tenemos que buscar al que inspiró, al que dio a través de los profetas la palabra. Lo vamos a buscar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por darme la oportunidad de compartir las buenas nuevas de salvación a través del estudio de tu palabra. Bendice a aquellos que oirán y verán este video. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Decíamos entonces que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla acerca de las llaves del reino de Dios, el reino de los cielos. Pero de todas ellas, la más conocida declaración de nuestro Señor Jesucristo es la que encontramos aquí en Mateo 16, 19. A ti daré las llaves. A ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sobre ella, sobre esa declaración, se ha construido una doctrina
que ha dado lugar a muchas controversias y también a muchas bromas que se había hecho con relación a esto. Y algunos dicen que Pedro es el que maneja el manojo de llaves allá en el cielo. Bueno, para una interpretación correcta de la palabra dadas por el Señor Jesucristo, lo más acertado y lo más seguro es que vamos a recurrir a la misma Biblia, a la misma palabra de Dios, porque ella es la palabra de Dios, es la verdad. La Biblia no es en sí que contiene la verdad, es la verdad de Dios. Por consiguiente, podemos estar ciertos de que toda doctrina, para ser de Dios, debe estar en armonía con las Escrituras, definitivamente. Su revelación, es decir, la revelación de las Escrituras, y por un principio elemental de lógica. ¿Qué principio elemental de lógica? Bueno, que Dios no puede contradecirse. Si Dios dice algo, Él no se va a contradecir en otra parte. Es decir, si un profeta dijo algo y otro dijo algo que parece contrario, no es que es contrario, sino que Él está presentándolo de otra manera. Así que el principio es este. El principio lógico es este. Dios no puede contradecirse. De lo contrario, no sería perfecto, lo cual es irreconciliable con el mismo concepto de Dios o de ser Dios. Entonces, para mejor entender el pasaje bíblico de Mateo 6, 19, vamos a dividir el texto en dos partes. En primer lugar, vamos a ver lo que tiene que ver con las llaves del reino. ¿Qué significa esto? La Iglesia de Cristo recibió la gran comisión de predicar el Evangelio. En Mateo, siempre, capítulo 28, versículo 19. Dice aquí el pasaje bíblico, Mateo 28, 19, es el penúltimo versículo de este libro y de este capítulo. Dice, pero aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la gran comisión. Pero vean cómo lo dice San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. Dice aquí San Marcos, hablando de la gran comisión, porque queremos aclarar lo que significan las llaves del reino. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se da cuenta aquí lo que está diciendo? La Iglesia de Cristo recibió la gran comisión de predicar el Evangelio a todo el mundo para que cada ser humano tuviera la oportunidad de la salvación. Usted y yo tenemos la misma oportunidad. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Todos tenemos la oportunidad de salvarnos. Que su salvación fuera una realidad o no, dependería de la propia elección individual. Es decir, el Evangelio abre las puertas. El Evangelio te da acceso. Pero luego que la salvación sea una realidad o no, depende de ti. Depende de mí. Depende que tú aceptes y que tú entres por la puerta que se abre. Y aquí es lo que dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio
a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no esté dispuesto. Ahora, creer, porque cuando dice el que creyere será salvo, el asunto es que creer significa más que un asentamiento, más que decir que sí, porque el que cree, esa creencia, esa convicción de lo que cree, lo lleva a una vida de obediencia para esa persona llegar a ser idónea para el reino de los cielos. Entonces, la persona, si cree, será salvo. Si no cree, o no está dispuesta a la obediencia, será condenado. Bien, de manera que, según se desprende de estos textos que acabamos de leer, la enseñanza del Evangelio, o sea, la doctrina de Cristo, abre el acceso al reino de Dios. Entonces, mientras que el entrar o no depende de la elección de la persona, depende de ti, depende de mí, depende si crees. De allí depende. Entonces, puedes darte cuenta ya que la palabra de Dios es la llave que abre el reino de los cielos. Del mismo pasaje, Mateo 6:19, se desprende también que no solo San Pedro tenía las llaves, sino cada uno de los discípulos. Cada uno de los discípulos tenía esa llave. Y por consiguiente, la llave las tiene cada uno de los creyentes que cumple con la gran comisión, con el gran cometido de predicar el Evangelio, de predicar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así que yo, al compartir contigo, estoy haciendo uso de las llaves que abren el reino de los cielos. Esas llaves también las tenían los grandes expositores de las Escrituras del tiempo del Señor Jesucristo, a quienes Jesús reprochó de forma severa por inducir al error al pueblo judío. Y él les dice esas palabras que están en Mateo 23:13. Mateo 23:13, voy a compartir. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Sí, es porque ellos tenían, estos hombres que exponían la palabra, que la leían, ellos tenían la llave. Pero Jesús les dijo a esos que tenían las llaves, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Entonces, lo cerraban mediante enseñanzas que invalidaban la palabra de Dios al mismo tiempo que pretendían sostenerlas. En Marcos capítulo 7, versículo, vamos a ver, Marcos 7, 6 al 13, voy a leer algunos de esos textos. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito,
este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es porque el pueblo judío se había inventado una cantidad de reglas que habían cargado al pueblo con esa cantidad de reglas. Así que lo cerraban mediante enseñanzas que invalidaban la palabra de Dios. Por tanto, con esto he puesto delante de ustedes lo que significa las llaves. Pero ahora vamos a ver la otra parte, el poder de atar y desatar. Este poder de atar y desatar no es otra cosa que el poder disciplinario de la iglesia, según se desprende de la instrucción que da el Señor Jesucristo y que se registra también en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 22. Es un poco largo el pasaje, pero voy a leer algunos de ellos. Aquí dice en Mateo 18, 15 al 22. Dice así la Escritura: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Esto va para aquellos que son líderes de iglesia, pastores, ancianos. Sigan. Esto es importante seguirlo, porque hay algunos que no siguen esto. Dice aquí: ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, notan que aquí está el mismo, la declaración, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. De modo que está tratando del mismo asunto, del poder de atar y desatar. Tiene que ver con el poder disciplinario que ejerce la iglesia por el conjunto de los miembros como un cuerpo deliberativo. Esas fueron también las palabras o las instrucciones del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto para disciplinar a un miembro, a un hombre. El apóstol les había dado su parecer en la consulta que le habían hecho, y por carta él los instruye. Primera de Corintios capítulo 5, versos 3 al 5. Él les instruye. Entonces el apóstol les había dado su parecer. Dice él: ciertamente como ausente con el cuerpo. Es decir, él estaba ausente, pero presente en el espíritu. En su mente estaba con ellos. En el espíritu, ya como presente, es juzgado al que esto ha cometido. Él estaba hablando de un caso bien serio. Un hombre había caído en fornicación, y lo peor es que había cometido fornicación con la mujer de su padre, un incesto. Entonces, él les dice: he juzgado al que esto ha cometido. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu, o sea, en mi mente, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, sea disciplinado. Entonces, hermanos, no voy a dar muchos detalles, más detalles, porque quiero ser corto en la presentación. San Pedro, como miembro de la iglesia, gozaba
del mismo poder que los demás hermanos, que los demás creyentes, porque ese poder también fue entregado a toda la iglesia. Era para toda la iglesia. Si tú, mi hermano, fíjate bien, dice lo que hemos leído, si tu hermano pecare contra ti. Pero eso se aplica a cualquier hermano. Entonces, si no hiere a la iglesia, dice la Escritura, tenle por étnico, quiere decir por gentil, los pecadores, como se consideraba en aquel tiempo, por étnico y publicano. ¿Por qué publicano? Porque los publicanos eran estos rechazados, judíos rechazados. De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo. De modo, hermanos, esto que está en Mateo capítulo 18, verso 15 al 18, se aplica aclarando a lo que está en Mateo 16, 19. Allí, así que pues, las llaves y el poder de atar y desatar están en las manos de todos los creyentes como miembros de la iglesia. Así es, no solamente en la mano de Pedro. No es tal cosa que Pedro está allá en el cielo con el manojo de llaves para dar cabida a los que se mueren y ahora pasa adelante. Porque ni siquiera el apóstol Pedro está en el cielo. El apóstol Pedro está sepultado y esperando aquel día maravilloso, la mañana de la resurrección. San Pablo menciona algunas de esas doctrinas de la Iglesia Apostólica, que voy a dejarte algunos pasajes, con lo cual voy a terminar, porque mis estudios he dicho que procuraré que no sean más largos de media hora, y entonces todavía tengo tiempo para poder compartir. Así que te decía que el apóstol Pablo menciona algunas de estas doctrinas de la Iglesia Apostólica, y él habla del arrepentimiento, de la fe en Dios, del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno o del juicio divino. Entonces, la salvación era y es, por supuesto, por gracia, por fe, no por obras. Lo dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Romanos capítulo 3, verso 20 al 24. Tú puedes escribirlo. Bueno, como estará grabado para ti, así que podrás buscarlo en tu Biblia. Número 2. Obedecían a los mandamientos de Dios. Y eso que obedecían es también para nosotros. Cuando aceptamos la salvación, cuando hemos sido sacados de Egipto del pecado, obedecemos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Santiago, capítulo 2, verso 8 al 12. Puedes leerlos también. En tercer lugar, esperaban la segunda venida del Señor Jesucristo. Hebreos 9, 27 y 28. Así también dice Pablo, Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Hay un canto que dice, esto se puede cantar, mejor dicho. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para salvar, para llevar los pecados de muchos, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado,
para salvar a los que le esperan. Bien, en cuarto lugar, practicaban el bautismo por inmersión. Hechos 8, 35 al 40. Aquellos que Pedro recomendó: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces, en quinto lugar, celebraban la cena del Señor y el lavamiento de los pies, o el rito de la humildad, como lo conocemos. Eso está en Juan capítulo 13, 1 al 17. Por otro lado, los cultos de adoración los efectuaban en el día sábado. Lucas 23, 54 al 56. Yo espero inquietar a alguno y que al leer mire lo que pasa. Hechos 18, 1 al 4, Hechos 17, 1 y 2. Ahí está. Y por último te digo, practicaban la mayordomía cristiana. Apoyaban a la obra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 9, 11 al 14. Eran dadores alegres. De todo corazón deseo que Dios te bendiga. Y mi oración hoy se eleva. Mi palabra corta de oración se eleva para que el Señor toque tu corazón. Que estos estudios cortos sirvan para que, si eres nuevo, conozcas más de la Biblia. Si eres ya alguien que ya ha bebido leche suficiente, pero que confirmes tu fe. Padre amoroso, Padre eterno, bendice a cada persona, a los amigos y hermanos que han escuchado esta vez tu palabra. Que tu palabra encuentre un lugar en cada corazón. En el nombre del Señor Jesús te lo suplico. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga, y nos vemos en el próximo video.